tal? Muy buenas noches. Estas que estaban viendo son imágenes del crucero Adonia llegando hoy por segunda vez a La Habana, pero en esta ocasión, según reporta el diario Las Américas, el recibimiento fue diferente, con poco de la pachanga anterior y muchos policías uniformados y de civil merodeando el puerto, tal vez para evitar que se le meta algún otro polizón, como en el barco que trajo los equipos de Rápido y Furioso. Por cierto, Rápido y Furioso es una película totalmente superficial a la que la realidad le entrega ahora una trama con contenido real. Y mientras tanto, los españoles organizan en Cuba una gran ofensiva de empresarios temerosos de que Estados Unidos se coja a Cuba y no les deje nada a ellos. Una falsa sensación que el régimen castrista utiliza a su favor. Es curioso cómo la estrategia de acercamiento de Obama está sirviendo para que La Habana se acerque a los competidores de Washington. Competidores económicos como España o la Unión Europea, o competidores políticos como Rusia o estratégicos como China. Cuba se ha dado cuenta de que el acercamiento estadounidense los ha vuelto interesantes a los ojos del resto del mundo y están jugando con dobles y triples cartas descaradamente. Por cierto, hoy vamos a tirar las cartas políticas aquí en el programa. Así que, bienvenidos al Espejo. Primero las damas. Llegada directamente desde la ciudad de Los Ángeles, Anelis Casanova, diseñadora e infoactivista. Recuerdan que ella ya estuvo primero vía satélite aquí con nosotros, que nos tiró las cartas sobre el futuro del programa El Espejo, ¿no? Y es, bueno, bienvenida, ¿no? Muchas gracias. Nosotros empeñados en eso de que pueda haber una oposición con rostros hermosos y además atractiva, con swing, con onda, eso, que los cheos son Mariela y su combo, ¿no? Ay, Mariela. ¿Cómo no? Te quiero presentar, Anelis, a Jorge Calaforra, estoy diciendo correctamente el apellido, director de un proyecto sumamente interesante que trata de alguna manera de edificar el futuro de Cuba a través de un, digamos, análisis estadístico y de la realidad de lo que representa Cuba hoy en día. Primero que todo, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Sé que has llegado recientemente después de vivir ¿cuántos años en Polonia? 22. 22 años en Polonia. Sí. ¿Y cómo es que se llama el proyecto? Foresight Cuba. Ajá. Y existe una página de internet. Es una página de internet, sí. Que está cargada de toda esa información. Estamos viendo ahora mismo esa página. Por ejemplo, antes de empezar con Anelis, y que nos va a tirar, a ti también te va a tirar las cartas, sí, cómo te va a ir aquí en Estados Unidos después de Polonia. ¿Qué significan todas estas estadísticas y esos muñequitos? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando tú analizas los datos, salen de esos datos informaciones muy útiles. El gobierno cubano por lo general es bastante cerrado sobre los datos que publica, y cuando tú analizas esos datos puedes ver lo que realmente está pasando. Todo lo que es importante tú lo mides. Exactamente. Por eso es importante. Una cosa que estábamos comentando, que yo he aprendido aquí en los Estados Unidos, es tú decías, los americanos, qué obsesión, que todo hacen una encuesta, todo lo cuentan, todo lo miden, pero es que refleja muchísimas cosas las estadísticas. Yo sé que tú eres la diseñadora de esa página también, ¿no? O sea, que visualmente se haga atractiva. Y habíamos hablado del caso, por ejemplo, de que la segunda ciudad de Cuba con más cubanos, o la segunda ciudad con más cubanos en el mundo, no es Santiago de Cuba, sino Miami. Que en Santiago de Cuba hay, en la ciudad, ¿cuántos? Unos 445.000 habitantes, sí, unos 800 en la provincia, y aquí en el condado de Miami-Dade hay 600.000 cubanos, lo que convierte Miami en la segunda ciudad con más cubanos de Cuba, podemos decir. Y los que ¿no? faltan por venir. Y los que faltan por venir, ¿no? Tus estadísticas indican que va a seguir creciendo la emigración, que no se para. Bueno, según hay una encuesta, el 55% de los cubanos que quieren salir al exterior quieren venir a los Estados Unidos, que es lo que representa unos 2,5 millones de personas. Bueno, ¿qué te parece esta segunda llegada del crucero de Estados Unidos? ¿No se parece en nada a lo que vimos en un principio? Bueno, el primero siempre es la sensación del primer viaje. Ahora ya van a empezar los viajes normales. Hoy estábamos viendo la noticia que la gente quiere ir y hay todos los boletos comprados hasta junio de 2017. Sin embargo, hay una estadística de alguien de Havana Tour, creo que fue, que dijo que había tantos tripulantes como pasajeros, ¿no? Cuando se supone que para que sea rentable tendría que ser, digamos, un crucero normal tiene 1.000 y tantos
miembros entre los que trabajan, el crew, los marineros, etcétera, y el triple de pasajeros, si eso... Bueno, en este caso es un crucero pequeño que tiene capacidad para 770 personas, así que es más bien la moda de ir a Cuba. La moda de ir a Cuba. Cuéntame, tú tienes un proyecto visual que nos vas a presentar más adelante, ¿no? Ahora, primero, te quiero presentar a Ana Pastor, que es una de las ministros españolas que están armando un gran convite de empresarios españoles porque hay que salir corriendo antes que los americanos se cojan Cuba, etcétera, etcétera. Veamos. Es un acuerdo muy importante para Cuba y también muy importante para España, especialmente para las empresas también españolas. Es la colaboración en esta nueva fase de este país en la que quieren desarrollar sus infraestructuras. Estamos hablando especialmente de aeropuertos, porque tienen, como saben, cada vez la visita de mayor número de turistas a este país. Estamos hablando de toda la infraestructura de los puertos, la infraestructura marítima. Estamos hablando también del transporte por carretera y del desarrollo de la red ferroviaria. Tienen una red ferroviaria que es ya de muchos años, bastante extensa y que quieren mejorar. Por lo tanto, creo que es un acuerdo muy positivo para los dos países y que abre nuevas oportunidades para España, para las instituciones españolas y también para las empresas españolas. La reunión va a ser el día 19 y 20. Es importante porque en la Unión Europea, conoces Europa, lo que diga España sobre sus antiguas colonias es respetado. O sea que si España se lanza masivamente a invertir en Cuba, ya lo venía haciendo, pero ahora hay una especie de SOS, no podemos llegar último, pues yo creo que Europa entera se va a lanzar en ese sentido. En un país como Polonia, que vivió el comunismo, ¿cómo se vive este acercamiento de Estados Unidos y Cuba? ¿Tú estabas allá el 17 de diciembre o eso es una anécdota? No, yo creo que en Polonia hay mucha gente que le interesa a Cuba y por supuesto lo ven como una cosa positiva, aunque todo el mundo sabe que el problema de Cuba, la solución de Cuba no ocurrirá en 2 años, sino en 20 años. Polonia lleva 20 años de transición y ahora es que se están viendo los primeros frutos de esa transición después de que el año 2003, que Polonia entró en la Unión Europea y la Unión Europea inyectó mucho dinero en Polonia para modernizarla. ¿Se ha modernizado Polonia? Mucho, Hoy Polonia sí. ¿Tú puedes decir que es un país democrático y de libre mercado o que todavía siguen arrastrando esa cosa? Es un país democrático de libre mercado, pero por supuesto hay cosas que se han dejado sin hacer y entonces hay problemas en el Porque de país. repente uno ve como rasgos de autoritarismo cuando pensando estos gemelos, que uno de ellos murió en un accidente en Rusia, parecían tener un toque a lo Putin, a lo autocrático. Bueno, hay elecciones libres, hay veces que gana un partido, hay veces gana otro, entonces hay también una reacción a lo que ha ocurrido antes. El otro partido de derecha ha estado 8 años en el poder y había como un cansancio ya sobre... Yo creo que es un problema que ocurre en todas partes del mundo, un cansancio sobre los políticos. La alternancia, ¿no? Más adelante vamos a ver a Mariela y a Josefina Vidal cómo coinciden en muchas cosas, pero yo quería que tú me presentaras este juego visual que tú has hecho con las imágenes que se vendían de la Cuba antes del 59 y lo que está pasando hoy, y mientras ponemos esas imágenes que nos vayas explicando en qué consiste. A ver, adelante. Bueno, este es un proyecto que Ana y yo pensamos. ¿Ana Olema? Sí, Ana Olema. Yo bien. he trabajado, las dos hemos trabajado mucho dentro de Chancleta Power en otras obras. Y fue a raíz de el año pasado, el 17 de diciembre, de toda esta furia de la moda de visitar a Cuba y que el turismo que va a traer prosperidad, cuando en Cuba visitan turismo desde los años 90. ¿Qué es esto, por ejemplo? Explícame. Estas son imágenes que me recuerdan, no sé, la revista Carteles o las revistas de los años... Y el original es el de al lado, ¿no? Sí, el otro extremo. Una mujer en la arena y en la derecha. O sea, tú has sacado fotos de la realidad y las has convertido en portadas de revista, ¿no? Es una interpolación. Volar a Cuba. Sí, de la realidad, de lo que el turista en realidad no quiere ver,
pero es la realidad en Cuba, que es la realidad represiva, la apartheid, la dictadura, el totalitarismo. Y entonces estamos haciendo una interpolación con la imagen vintage, romántica, antigua, con la realidad cruda, Porque hay con un lo que está poco, pasando. tú tienes razón en todo esto. Entonces, fíjate que está sacado de una realidad. La original, que me sigue pareciendo, no sé por qué, el estilo de carteles, a lo mejor era otra revista, y el que tú haces, o que tú y Ana Olema hacen, con la foto de la vida real para que se compruebe que no es algo que se están inventando. Pero es verdad que en este regreso a la Cuba castrista hay una hechura plástica de la Cuba de los años 50. Es como que ellos, para parecer atractivos, se han disfrazado de lo que era el Floridita de los 50, el Prado de los 50. Tienes una... Ellos has están- identificado plásticamente algo Sí, interesante, ¿no? Porque son carteles pre-59 Ajá. y ellos están intentando o han intentado vender aquello de que ese estancamiento de los años 50, vayan a Cuba antes de que el McDonald's vaya y el Starbucks. Y No, entonces eso es están una acá. cosa terrible cuando te dicen, Sí. vamos antes que cambie Cuba, ¿no? Antes que el Parque Jurásico pues deje de tener los tiranosaurios y deje de ser peligroso y no podamos ver cómo se devoran a las cabras vivas. Es una cosa horrorosa, ¿no? No sé qué dicen las estadísticas. No, bueno, con respecto a que... Con respecto. Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos un poco más sobre este proyecto, yo quiero que tú nos tires las cartas con el abanico abierto y vamos a ver qué dijo Mariela, qué dijo Josefina Vidal y qué dice